días a todos. Bueno, espero que se escuche bien. Sí, se escucha Vamos a iniciar bien. con... Qué bueno. Gracias. Vamos a continuar con el capítulo 13, pero antes de eso, recordar en Romanos 1. Leamos, por favor, Romanos 1, 28. Romanos 1, 28. Y al 31. Dice, voy a leer Romanos 1, 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este texto que leímos ya en Romanos 1 está describiendo la naturaleza humana, caída sin Dios, no renovada o no, la naturaleza de Adán, pues, la naturaleza de Adán, el viejo hombre, son estas características, pues. Entonces hay que recordar que así estábamos en esta condición, y dice, para hacer cosas que no convienen, en el versículo 28. Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, hoy en día, los gobiernos, no solo de nuestro país, pero también de otros lugares, hablan acerca del humanismo, ¿verdad? Que es una doctrina, digamos, donde se enseña que el hombre es el centro de todo, o el hombre es la medida de todo. Y se habla de ser más humano, pero realmente esa frase o ese deseo del hombre de ser bueno o de regresar a ser más humano, realmente es contradictorio a lo que la Biblia enseña, porque no sé si les compartí a algunos de ustedes, pero estaban presentes. Me tocó escuchar y por ahí están los audios, deben de estar, y también la redacción. Creo que fue febrero, por ahí, no me acuerdo si el 20 y tantos de febrero, en una de las conferencias de las mañanas del presidente, él afirmó y comentó, no me acuerdo cuál era el contexto, creo que también era el tema de la seguridad o algo así, pero comentó que él creía que el hombre era bueno desde su nacimiento o por naturaleza, creo que fue lo que dijo. A ver si lo encuentro. Creo que fue un martes que hizo esa declaración. Y entonces afirmó, o sea, estaban hablando de ese asunto y afirmó así literalmente, pues yo creo o afirmo que el hombre es bueno por naturaleza. Y no solo es él, sino también otros presidentes anteriores que se declaran humanistas, y que creen el mismo asunto, pues que el hombre es dañado o influenciado hacia el mal por el medio ambiente o las personas alrededor, pues. Y de hecho, el término, por ejemplo,
kindergarten, ¿verdad? Jardín de niños, kindergarten, no recuerdo ahorita el nombre, también se los puedo buscar. La persona que diseñó o que pensó el concepto de kindergarten, pues de un jardín de niños, o de la educación también de los bebés o de los niños más chiquitos, era justamente el fundamento de ese diseño, era que el hombre es bueno por naturaleza. Y entonces el argumento es, si el ser humano a los 10, 12 años, 13 años, 15 años desarrolla, Juan Jacobo Rousseau, yo creo que sí fue Juan Jacobo Rousseau quizá, pero él es uno de ellos, si no fue él, fue uno de ellos, sí. Entonces, ¿cómo es posible que a la edad temprana de 10, 12, 15 años, ya el niño, el joven, tiene rasgos muy, muy malos, pues, de desobediencia, de rebeldía, de desorden, de enojo? Entonces dicen, bueno, la conclusión fue, si el hombre es bueno por naturaleza y a los 8, 10, 15 años, el joven es malo o desarrolla características de conducta malas, los primeros que tienen influencia sobre ellos son los papás. Entonces los papás son los culpables de desarrollar esa conducta equivocada. Y entonces desarrollan, o el deseo es que el gobierno o externos, personas capacitadas o educadores, agarren a ese niño lo más temprano posible y lo alejen de la influencia de los papás. Esos son los conceptos, pues, que se manejan, y pueden ustedes indagar un poquito acerca de todos estos educadores, Juan Jacobo Rousseau y hay otros. Pero todo eso es contrario a lo que enseña la Biblia. Entonces, en la Biblia entendemos y aprendemos que el hombre, cuando nace, tiene una naturaleza que no busca a Dios, es una naturaleza heredada de Adán. Al nacer físicamente, nos hacen miembros de la familia de Adán, y somos, o nuestra naturaleza, o nuestra conducta se desarrolla con base en semejanza a Adán, que es egoísta, alejado de Dios, piensa en sí mismo. Y estas características de Romanos 1 hablan justamente de esa naturaleza del ser humano, ¿verdad? Y lo que necesita el ser humano no es ser más humano. Eso no tiene sentido. Si lo del corazón del ser humano dice atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, etcétera, 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 ¿cómo el hombre va a salir de esa conducta mala y equivocada y que ofende unos a otros y que tienen al mundo en donde está, pues, en la injusticia y perversidades en que está el mundo? Entonces el hombre no puede ser más humanista, no puede ser más humano. Entonces lo que la Biblia enseña es de que es necesario nacer de nuevo, es necesario un nuevo nacimiento, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo menciona o introduce ese término en Juan 3. Pablo lo afirma también en Gálatas o en Corintios. Cuando estamos en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Quizá exteriormente, físicamente, es el mismo cuerpo, pero nace espiritualmente, y ese proceso de nuevo nacimiento por medio del Evangelio es lo que estamos estudiando en Romanos. Entonces, a partir del capítulo 12, vemos la conducta de esta persona que ha nacido de nuevo, que ya ha sido justificado por fe en Jesucristo, que ya entiende su identificación con Cristo, que es: yo morí con Él, me considero muerto al pecado, el Espíritu Santo está en control, puedo andar dominado por el Espíritu Santo. Y entonces vienen las características de esa nueva persona.
Esta frase del versículo 28 que yo creo que valdría la pena que la subrayáramos en su Biblia, dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Esa mente reprobada, la mente humana, si bien es una persona, somos personas inteligentes y hay personas extremadamente inteligentes o superiores en inteligencia a los promedios, digamos, que pueden inventar cosas, idear cosas, ver el futuro de alguna manera en el sentido de que desarrollar tecnologías o inventos o maquinaria o máquinas. Hay personas muy hábiles para eso, pues muy ingeniosas, creativas. Esa parte el hombre no la ha perdido, pero sí ha perdido el fundamento de verdad. Entonces, en Romanos 12 dice que no nos conformemos a este mundo, sino renovar nuestro entendimiento. Entonces, pasamos de que tengamos una mente reprobada. También la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Eso no lo llego a entender del todo, pero sí podemos renovar nuestra mente para que en nuestra mente, en nuestros fundamentos de la razón, esté la verdad de la palabra de Dios. Entonces, nuestra mente llena de la palabra de Dios también nos conduce a descansar y a vivir en la nueva vida en Cristo. Bueno, solo era una especie de introducción, pero luego nos vamos al capítulo 13. Este capítulo 13 lo conocemos como el tema de las autoridades, o desarrolla Pablo un poco el tema de las autoridades. ¿Alguien lo quiere leer del versículo 1 al 5, por favor? Romanos 13, del 1 al 5. ¿Alguien que lo lea para todos? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Hasta cuál, pastor? Hasta el 5, por favor. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Muchas gracias. Este capítulo, esta parte del capítulo 13, lo entendemos y lo conocemos como el tema de las autoridades y la indicación, la instrucción a partir de este capítulo 12. Bueno, déjeme regresarme tantito. A partir del capítulo 12, 13, 14, 15, 16, está lleno de instrucciones o de imperativos, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo. El amor, dice, el que sirva ocupado en el servicio, el que enseña en la enseñanza, gozosos, bendecid a los que os persiguen, gozaos con los que se gozan, unánimes entre vosotros, no pagar nada mal por mal, a nadie mal por mal, estar en paz con todos los hombres. Esas instrucciones o imperativos desde el capítulo 12 los continúa en el 13, en el 14 hasta el final. Y aquí el imperativo es sométase toda persona a las autoridades superiores. Sigue con los imperativos. Estos imperativos de Pablo no están dirigidos, por decir, al viejo hombre, ¿verdad? No están dirigidos al hombre de Romanos 1, que tiene la mente reprobada, pasiones vergonzosas,
dice, y el corazón entenebrecido. Estos imperativos no están dirigidos al viejo hombre, porque ese viejo hombre, digamos que ya murió juntamente con Cristo, lo vimos en Romanos 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, ese viejo hombre ya murió juntamente con Cristo, o nuestra relación con Adán está terminada. Y los imperativos de Pablo, igual que lo hace en Efesios, están dirigidos al nuevo hombre, ¿sí? Considerándonos vivos para con Dios, resucitados juntamente con Cristo. Esta nueva creación es a la que Pablo le da los imperativos, ¿sí? No para que cambie, sino para que viva de acuerdo a lo que es, o para que vivamos de acuerdo a lo que somos, ¿verdad? Somos nueva creación, guiados por el Espíritu, nacidos espiritualmente, el corazón derramado con el amor de Dios. En libertad. Entonces, someternos toda persona a las autoridades superiores es una indicación de una... Someterse es una acción voluntaria en fe, ¿verdad? Nadie puede someter a alguien. En el caso de los papás y los hijos, cuando, por ejemplo, en Romanos 1 dice que estando atestados de, una de las características es desobedientes a los padres, porque esa naturaleza antigua o la carne sin Cristo o el hombre sin Cristo es rebelde por naturaleza el hombre. No nos queremos someter a la voluntad de alguien más, o no queremos someter nuestra voluntad a la voluntad de alguien más. Entonces, esa conducta de desobediente a los padres viene del viejo hombre, es natural del viejo hombre. Pero el nuevo hombre está dispuesto a someter en el 12:1 su voluntad a la voluntad de Dios, ¿verdad? Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero también someter mi voluntad a las autoridades puestas por Dios, o entiendo que las autoridades superiores están puestas por Dios. Ahora, algo muy, muy sobresaliente, a ver si alguien tiene la respuesta o si alguien ya lo estudió antes. ¿Se acuerdan en qué contexto histórico está Pablo escribiendo esta carta a los romanos? O sea, ¿qué está sucediendo en Roma cuando Pablo les está escribiendo esta carta? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene idea? ¿Quién está gobernando Roma? ¿El emperador Tito? No, cerca, pero no. Pero bueno, lo que estás correcto es de que es el tiempo de los emperadores, ¿verdad? Es el tiempo, la época de los emperadores romanos. Roma es el imperio más poderoso de ese mundo conocido. Ya habían vencido a los griegos y el imperio estaba muy fuerte, muy poderoso. Tenían técnicas de guerra muy avanzadas o diferentes. Habían construido ejércitos, puentes, armas, armamento, o ¿cómo se dice? Armaduras. Era el imperio más poderoso del mundo, ¿sí? Y no creo que haya sido, ¿no? Ahí históricamente está registrado que no era un gobierno, yo creo que ni justo, no eran bondadosos, no piadosos. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿O quién era el emperador de ese tiempo? ¿Nadie se acuerda? Era Nerón.
Nerón. Nerón es el emperador. Y Nerón, si buscan por ahí información de él, se darán cuenta que era un hombre violento, sanguinario, egocéntrico, asesino, amante del poder, injusto y quizá otras cosas. ¿Cómo es posible? A ver, ustedes comenten. ¿Cómo es posible que Pablo, sabiendo que estos hermanos viven en la capital del Imperio Romano, con todas las atrocidades que hace o que iba a hacer o que son de la conducta de Nerón, Pablo se atreve a escribir esto? Pues, ¿algún comentario? No hay autoridad sino de parte de Dios. Y la pregunta sería, ¿también Nerón? ¿También Nerón es autoridad de parte de Dios? A ver, ¿qué piensan? ¿Algún comentario? Sí, sí. ¿Y está Nerón incluido? ¿Algún otro Sí. comentario? AMLO también. Hoy no quieren comentar. El presidente de México. Ese no está incluido. Ese no está incluido. Bueno, no, la idea no es entrar en polémica al respecto, pero Sí, hay no, mucha gente sí, a favor y muchos en contra. sí, ahí a través de la Biblia, pues, de cómo Dios utiliza a personas, ¿no? O sea, no necesariamente para obrar en la vida de su pueblo, de los creyentes. Con Israel hizo lo mismo, ¿no? Con Faraón. O sea, también a algunos les da la fe para creer y a otros endurece su corazón, ¿no? Ahí lo dice Pablo en Romanos 7, creo. Y también, digo, están los emperadores, Nabucodonosor, ¿no? Que también fue puesto por Dios, Ciro, los emperadores, pues a través de la historia se ve que los pone con un propósito, ¿no? Incluso de Nabucodonosor y de Ciro habla la Biblia que pues él los puso, no me acuerdo cómo dice, pues, pero Creo que de Ciro se específicamente refiere y dice dice mi siervo Ciro. Creo que de Ciro se Sí, refiere sí. en Daniel como mi siervo Ciro. O mi servidor, creo que mi siervo, creo que dice. En Sí. Daniel habla de eso, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, o sea, Dios pone las autoridades para, pues con algún propósito, ¿no? Que a veces, pues obviamente no nos gustan como las pruebas, ¿no? Y no estamos de acuerdo, pero sí son puestos por Dios, ¿no? Y pues hay que saber eso, pues. Sí, es un tema amplio y quizá también de debate, pero el asunto que Pablo está mencionando es que, número uno, Dios es soberano, ¿verdad? Nada está fuera de lo que Él controla. Él sabe lo que está pasando y él permite muchas cosas de lo que sucede, pues, pero son momentos históricos también muy diferentes en aquel tiempo. Los emperadores, la forma de gobierno o la forma de elección del gobierno no es para nada democrático. Hoy en día la democracia también aparentemente es el mejor método para elegir a los gobernantes, pero viéndolo desde perspectiva de la verdad de la Escritura, si el hombre es perverso por naturaleza, tiene una mente reprobada,
¿verdad? O la mayoría del mundo que no conoce a Dios, y ellos son el pueblo o son los electores o los que eligen, por decir, o el pueblo que elige, pues la democracia va a estar ¿cómo se dice? Influida por la naturaleza del hombre. ¿Sí? Las mayorías no van a escoger algo piadoso, algo que se acerque a Dios, gobiernos que sean temerosos de Dios, que eviten el aborto, que propaguen el evangelio. ¿Sí me explico? Sí, la democracia en ese sentido, pues lo que sea la mayoría, lo que elija la mayoría es lo que va a, a guiar o a determinar el gobierno de cada país. En ese tiempo, la forma de elegir a los gobernantes era diferente, no había democracia. De hecho, mataban había un senado que también tenía poder, o mataban al emperador, o elegían al hijo, o el emperador elegía y ponía a su hijo. De hecho, años después de Nerón, justamente viene el emperador Tito, ¿cómo se llama? Y destruyen Jerusalén, pues eso fue en el año 70, unos años después. Entonces, lo que está pasando ahorita en Roma, en el tiempo en que Pablo escribe, no es algo bonito para los cristianos, pues no están viviendo en paz, sino están siendo perseguidos por su fe, y en fin. Pero el punto que hace Pablo es, Dios es soberano, y el creyente ha de entender o ha de someter su voluntad a la autoridad puesta por Dios. Y otra vez, no significa que todas las autoridades sean piadosas y buenas, pero esa es la verdad que rige nuestro entendimiento, que Dios pone las autoridades, o Dios tiene una estructura de autoridades, y Dios cede o da autoridad a las personas en liderazgo, puede ser en el gobierno, en la familia, en la iglesia. Dios comparte su autoridad con esa estructura, a las personas en esa estructura, ¿sí? Y por eso dice, esos puestos por Dios son de parte de Dios y por Dios han sido establecidas. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y luego en el versículo 3 y 4, perdón, en el 13:3, vienen las dos funciones básicas o fundamentales de una persona en autoridad. Son las dos funciones fundamentales de todo el accionar de una persona en autoridad. ¿Alguien lo lee, por favor? 13:3. Sí, lo tengo yo. Porque los magistrados... Adelante, Octaviano. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Sí, dale el 4 también, Octaviano, por favor. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ajá, ahí están los dos principios fundamentales de la actividad de alguien en autoridad, ya sea los padres en la familia, ya sean los ancianos en la iglesia, o ya sea el gobierno civil, ¿verdad? Cualquiera de los niveles del gobierno. Son, número uno, ¿cómo se llama? Alabar al que hace el bien.
alabar al que hace el bien. Esa es la primera, ¿cómo se llama? Actividad fundamental del gobierno. Es promover, impulsar, cuidar, galardonar, ayudar, financiar, si quiere, al que hace lo bueno, ¿verdad? Al que es bueno en algo, al que está haciendo el bien, impulsarlo, porque el bien beneficia a todos, a muchos. Y la segunda actividad es castigar al que hace lo malo. ¿Sí? Ahora, si los gobernantes son servidores de Dios, ¿verdad? Tienen la responsabilidad de alabar al que hace lo bueno y castigar al que hace lo malo. Ahora sí, los servidores que conocemos en nuestro país, en los estados de México y en muchos otros lugares, sucede en todo el mundo, en Estados Unidos, Centroamérica, Europa, no son así, pues no se saben servidores de Dios y su actividad no alaba o impulsa al que hace lo bueno y no castigan al que hace lo malo. Hay gobiernos injustos, pues perversos, corruptos, negligentes, necios, todo lo que quieran. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Comentarios? Someterse o sujetarse no implica confiar, ¿verdad? Eso es aparte, eso es una relación diferente. Sujetarse, pues, significa que si tienen autoridad, pues representa un poder más grande y representa tal vez a muchas otras personas que es importante. Por eso es importante pagar el tributo y lo que le corresponde, y respetar y honrar, pero no necesariamente confiar. Yo creo que sí, por ahí va. No necesariamente confiar o estar de acuerdo en lo que sucede, pero es entender que Dios es el soberano de esta estructura de autoridad y someter mi voluntad a esa estructura, porque finalmente estoy confiando en Dios para sus propósitos, para sus propósitos. Muy bien, gracias, Salvador, muy bien. ¿Alguien más? Buenos días, Rafa. Perdón que haya entrado tarde. Buenos días. Bueno, si no tienen algún otro comentario. Bueno, yo creo. Les digo, esto es un... Sí, buenos días. Sí, yo adelante. creo que sujetarse, pero no precisamente, pues, seguir las leyes, ¿no? Porque yo creo que las leyes que tenemos tienen un propósito. Dios tiene un propósito por esas leyes, ¿no? A lo mejor no son las correctas, ¿sí? Pero es una de las partes que yo creo que Dios nos las pone para que de ello aprendamos algo. No es que no nos parezcan, pero pues creo yo que eso es lo que hay que hacer, lo correcto por lo correcto, y pues alguna enseñanza, creo Dios que es lo que nos puede podemos aprender de ahí, pues, ¿no? Porque nada se mueve, ni nada está puesto si no es por la autorización de Dios. Sí, correcto. El problema sucede entonces con los gobiernos o en estos tres niveles que les digo, que es familia, o los padres, ancianos en la iglesia y gobierno civil, es que no nos sabemos o no nos vemos como servidores de Dios, ¿verdad? Y tampoco
alcanzamos a ver las dos actividades fundamentales de lo que se debe sustentar todas las actividades, que es alabar al bueno, castigar al malo. Los gobiernos que buscan esto, pues, avanzan mucho en el tema de justicia y de progreso en muchos sentidos. El desarrollo de la creatividad, de los deportes, de la salud, de la unidad en la familia, no sé, de la prosperidad o de la economía que puede prosperar o que pueden generar más ingresos. Yo pienso que si se surgen de un gobierno que impulsa eso, pues que impulsa a los que hacen lo bueno. Un ejemplo, no sé si profundizar mucho o no, pero hay temas por decir del deporte, ¿verdad? Deporte en México. Hay países donde se impulsa desde jovencitos, se encuentra cuál es el talento del jovencito o jovencita, y ese joven encuentra el caminito, pues, para competencias, para lugares de desarrollar su habilidad, competencias locales, competencias estatales y competencias nacionales, y luego las competencias internacionales. Y el camino está bien trazado, pues, o bien planeado, planificado, impulsado con recursos. Y entonces, jóvenes talentosos que tienen esa capacidad natural o dada por Dios y luego desarrollada con sus talentos, alcanzan logros importantes, ¿verdad? De medallas y triunfos y cosas. Pero en países donde hay influencias, corrupción, federaciones dominadas, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? A los jóvenes con talentos se les ponen obstáculos, ¿verdad? Entonces, cuando hay presupuesto para mandar a un joven o a una joven a una competencia o una olimpiada, se elige no a los mejores, sino al que es mi amigo, pues, o es la hija de mi, no sé, de mi pariente, y entonces lo meto para que participe en las competencias. Entonces, en lugar de haber caminos para alabar al bueno, impulsarlo, ¿verdad? Los gobiernos corruptos lo hacen mal, pues ponen obstáculos. Es solamente un ejemplo, pero esto está muy claro en el tema de los deportes, y así sucede en el tema de los empresarios, de las industrias, de la creatividad. ¿Qué piensan? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Puedo comentar algo, Rafa? Perdón. Sí, mira, tenemos una situación aquí. La palabra de Dios dice que nos podemos sujetar a las autoridades, pero tenemos una cuestión. La autoridad está regida conforme a las leyes del mundo, pero hay una gran diferencia entre autoridades, perdón lo que voy a decir, mundanas, a la iglesia. La iglesia, nuestra única autoridad es Dios, porque Dios la compró con la preciosa sangre de Jesucristo. Todos nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Sí debemos tomar en cuenta las autoridades del mundo, pero no sin dejar primeramente que nuestra autoridad está por encima de todas las autoridades, porque nosotros somos hijos de Dios, creados para buenas obras. Espérame, bebé. Entonces, la cuestión aquí es que, ok, debemos considerar a las autoridades, pero no depender totalmente de estas autoridades, las cuales están puestas por el hombre y regidas por el hombre. Hay una cuestión aquí que no es división, sino que la iglesia está por encima de todas esas autoridades, porque nosotros, dice en Juan 1:12, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es potestad? La potestad es una autoridad. Entonces, aquí el Señor nos está dando la autoridad sobre todo el mundo,
¿Por qué? Porque Él nos escogió para alabanza de su gloria en Efesios. Entonces, nosotros sí podemos ver las autoridades, las deportivas y todo lo que ha regido el mundo, pero es el mundo y dice que no amemos al mundo ni todo lo demás, porque el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece en nosotros. Amén. Perdón. Gracias, Marilu. Solamente aclarando, la iglesia no está por encima de las autoridades. La iglesia es parte de esa estructura de autoridad. La iglesia no es sentido a la familia, la iglesia y las autoridades civiles. Y lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando está con los fariseos o los líderes de la iglesia o el sumo sacerdote en Hechos, ¿verdad? Que ellos le dicen a Pedro, no prediquen más este evangelio o este mensaje que están diciendo. Y Pedro le responde, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y luego le dice también, ¿cómo se llama? Es preferible o es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo Pedro es, ¿cómo se llama? Declarando o expresando que cuando una autoridad te pide hacer algo expresamente contrario a la voluntad de Dios, entonces el que está saliendo de la estructura de autoridad no es la persona, no es el creyente, sino es la autoridad que me está desamparando. Por ejemplo, si un padre o una madre desesperados, impíos, desordenados o, ¿cómo se llama?, perversos, le piden a sus hijos que se prostituyan, por decir algo, ¿sí? Y les dicen, vayan a la calle, vayan a hacer esto y hagan esta cosa mala, pues, o prostituyanse para ganar dinero, ¿sí? El joven si entendiera, o la jovencita o el jovencito si entendiera, ¿cómo se llama?, esta estructura de autoridad y pudiera hacerlo, en lugar de someterse a la autoridad, o no podríamos decirle a la jovencita o al jovencito, tienes que someterte a la autoridad y a tu padre que te está diciendo esto, sino esa autoridad está desamparando al joven o a la joven, ¿verdad? Y esa autoridad se está saliendo, por decir, de la estructura de autoridad porque está haciendo algo que no sirve a los propósitos de Dios, que no está alabando al bueno y castigando al malo. Y es esa persona la que está desamparando al joven, ¿sí? Y entonces, como Pedro pudiera bien decir, pues, no te puedo obedecer en esto, pues, porque Dios tiene esta forma o tiene esta estructura o prefiero obedecer a Dios y mantenerme de esta manera. Son casos que realmente suceden en la vida real. Entonces yo creo que sí hay un momento en que los creyentes, si el gobierno o los gobiernos locales o la familia o los pastores dijeran, tienen que hacer esto, ¿sí? Y eso fuese contrario a lo que Dios ordena o lo que sabemos que Dios ordena, esa autoridad es la que te ha desamparado y no tienes que obedecerla. ¿Sí? Ya sean pastores, ya sean padres o ya sea gobierno civil. Otro tema aquí que es el tema la segunda actividad o fundamento que tienen las autoridades es castigar al malo, castigar al que hace lo malo. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. La Biblia nos enseña a orar por nuestras autoridades y hay autoridades que no castigan al malo, no se ocupan en ello, no se hacen planes, no se hacen estructuras, no se hacen equipos. También sin mencionar países o lugares, pero si vas a otro país, vas en tu coche manejando, ¿sí? Te pasas un alto y al minuto tienes la patrulla ahí encima
deteniéndote, o al policía deteniéndote y diciéndote, estás violando la ley, deme su licencia, su tarjeta, y ahí está tu multa, pues, porque estás violando la ley, estás haciendo algo malo, y hay una autoridad que te castiga, ¿verdad? Desde ese nivel hasta cosas pueden ser más graves, ¿verdad? Hay una autoridad que castiga al que hace el malo. Y en otros países, como en el nuestro en muchos sentidos, te pasas un alto, estacionas en lugar donde dice no estacionar, te metes en sentido contrario y no hay autoridad, ¿verdad? No hay autoridad que castigue al malo. Y repito, desde ese nivel hasta alguien que es corrupto, que hace robos, que secuestra, que mata, que roba a la tiendita. Y eso es lo que hoy en día conocemos como la famosa impunidad. No hay castigo al malo. Y esa es falta o es una falla tremenda de las autoridades, porque no se saben puestos por Dios, no se saben servidores de Dios, y entonces las ciudades o los pueblos o la gente sufre de esa manera. Sufre por malas autoridades, pues. Bueno, vamos a continuar, se nos va el tiempo. Si no tienen algún otro comentario, vamos a continuar. Dice, sí, Vic. No, Marcos levantó. Gracias, hermano. Quería comentar algo, pastor, de esto que estamos estudiando. Ya podemos ver que las autoridades pues se salen totalmente de lo que establece la palabra de Dios, como dice el pastor Rafa, ¿no? Porque no están dentro del marco de Dios. Pero todo esto tiene un origen que ya estaba profetizado por nuestro Dios. En Isaías capítulo 24 nos habla del pacto sempiterno. Isaías capítulo 24, todo el capítulo 24 habla de esto, pero en el versículo 5 en específico dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y ahí nos describe muchas cosas, ¿no? Y el pacto sempiterno está conformado principalmente por la primera institución que creó Dios, el matrimonio. En Malaquías capítulo 2 nos los vuelve a decir. Aquí está, en el 14. Mas diréis, Malaquías 2:14, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo el uno habiendo él abundancia de espíritu, y por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Vemos como hoy en día las autoridades en casi todos los países aprueban lo opuesto a lo que es el modelo original, el diseño original de Dios. Casarse hombre con hombre, mujer con mujer, que puedan adoptar hijos, atentar contra la vida. Aprueban algunos países europeos la eutanasia, ¿no? O sea, corrompen las leyes y el derecho, el matrimonio, el pacto sempiterno. Y en Isaías capítulo 5 nos los vuelve a reafirmar, ¿no? Isaías capítulo 5. Y es justamente lo que estamos observando hoy en día, ¿no? Y como estamos estudiando, si se nos prohibiera predicar el evangelio, pues nos es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres, como dice Hechos 4 y Hechos 5, ¿no? Isaías capítulo 5, sí. En los primeros versículos, espérenme tantito, aquí está. Dice, el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí amor. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra.
Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Está hablando del comercio. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Ahí mismo en ese Sí, capítulo es nos interesante habla eso. de que llaman a lo malo bueno, ¿no? Y a lo bueno malo. Sí. Es por razón de esto, de la naturaleza humana. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita justamente es el gobiernos ateos o de personas que no conocen a Dios ni quieren o ignoran a Dios, pues, y que son, ¿cómo se llama? Tienen dominados por la antigua naturaleza, pues, por las cosas mundanas, por el mundo. Y si ellos acceden a los gobiernos, obviamente su gobierno va a estar perfilado con esas características. No se saben servidores de Dios y van a ir contrarios a lo que Dios desea, o lo que Dios ordena, o lo que Dios instituye. Hay mucho más que platicar de esto, pues también podríamos hablar de lo que sucede en Estados Unidos. Déjame decir otra cosa aquí. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ese es el versículo 7 y el 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando estudiamos Pedro, primera y segunda de Pedro, también vimos algo muy parecido, porque la carta de Romanos se escribe por ahí del 57, si no mal recuerdo, 58, y Pedro se escribe por el 66, y 4 años después de que Pedro escribe sus cartas, el año 70, viene la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Porque ya Roma estaba persiguiendo y estaba haciendo planes para destruir a los creyentes, a los judíos, a Jerusalén. Y los dos, Pedro como Pablo, son muy cuidadosos en lo que expresan respecto a los gobiernos. Y ambos dicen la misma verdad, que es someternos a la autoridad, al rey, porque son de parte de Dios. Y habla de esta actitud de entender que Dios es soberano y que los gobiernos no van a ser justos, o hay unos muy injustos o más injustos que otros, gobiernos corruptos. Sin embargo, a los creyentes nos toca someternos a Dios. Cuando la autoridad nos desampara, tenemos un gran recurso que creo que los creyentes no estamos usando. ¿Sí? El camino no es la rebeldía, ¿verdad? Salir a las calles en rebelión para expresar el desacuerdo, sino qué tal en los cuartos, en las casas, en las iglesias, orar al Dios todopoderoso, al Dios soberano, y pedirle misericordia por esas autoridades para que sean cambiadas. Si son servidores de Dios, Dios los puede quitar, remover, si Él quiere, pues. ¿Alguien iba a hacer, Juan José, alguien más iba a decir un comentario? Sí, gracias, Rafa.
Pues mira, yo lo que observo es que todas las autoridades son corruptibles en este mundo, ¿no? En cualquiera de los niveles, tanto en lo familiar, en lo laboral, en la iglesia, en el gobierno, todas son corruptibles por el mismo sistema que vivimos. Aquí lo importante que yo considero es tener conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, pues, porque en cualquier lugar esa misma autoridad nos va a querer llevar dentro de ese mismo remolino a hacer lo incorrecto. Entonces, cuando conocemos la voluntad de Dios es cuando podemos librarnos de caer en esas peticiones que pueda haber por parte de cualquiera de estas autoridades y, como bien tú lo acabas de comentar, acudir a quien todo lo puede, ¿no? Que es Dios, que en cualquier momento Él puede mover autoridades, puede mover gobernantes, puede ajustar las cosas y entendiendo también que todo es por la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios también hacia con sus hijos, ¿no? Yo estaba leyendo en Salmos 37, 25, dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiguen pan. Entonces, ¿quién es el justo? Pues aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, aunque el mundo esté de cabeza, debemos de entender que todo aquel que hace la voluntad de Dios está bajo su resguardo y está bajo su autoridad, que es la máxima autoridad, ¿no? Entonces, pues vamos a ver muchas cosas, vamos a vivir de todo, pero lo que debemos de anteponer por sobre todo es la voluntad de Dios y su justicia, ¿no? Entonces, es como yo lo percibo. Pero sí hay muchos temas que podemos tomar y mucho que vemos descompuesto, ¿no? Cosas que ni siquiera las podríamos creer, vaya, pero pues existen y debemos de estar bajo su resguardo. Sí, exactamente. Y bueno, finalmente entender que estamos en los últimos tiempos, pues que Jesucristo viene pronto y que este mundo no va a mejorar, pues, o sea, Amén. Es correcto. este mundo no es para nosotros, no vamos a vivir en un mundo justo y bonito aquí, pues, porque la naturaleza humana ha destruido la naturaleza, la sociedad, la familia. ¿Por qué estando atestados de injusticia, perversidad, avaricia? Y por esa razón el mundo es que está ahorita y realmente entendemos que Jesucristo viene pronto. Nuestra vista o nuestra esperanza está en esa venida y en la ciudad, dice, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Muy bien, aquí terminamos. Si gustan el día de hoy, muchas gracias a todos por su atención. Que tengan buen fin de semana, buena semana. Gracias.